Hola, estamos nuevamente en nuestro canal Cuando las Piedras Hablan, donde pues nuestra motivación es charlar de arquitectura con ustedes. Este canal ha buscado temas que le interesen a los jóvenes arquitectos, a los estudiantes de arquitectura, un poco para informar y aclarar algunos temas, algunos otros meramente como información. Y pues esa es la idea que tenemos al haber abierto este canal, que exista esta relación entre ustedes, arquitectos, y nosotros. Entonces, vamos a platicar el día de hoy, la charla del día de hoy se va a tratar sobre todos aquellos porqués, las causas, los orígenes de cómo surge el diseño arquitectónico, de dónde viene, cuándo surge, en qué momento, ¿sí? ¿Qué razones se dieron para que surgiera? Hoy vamos a platicar precisamente sobre eso, sobre los orígenes del diseño arquitectónico. Bien, no olviden suscribirse, enviar sus comentarios, proponer temas que platiquemos, ¿sí? De alguna duda que ustedes tengan, pues podemos comentarlas tanto aquí o a través de nuestro canal, y pues vamos a generar precisamente esa comunicación. Bien, vamos a iniciar nuestra plática diciendo, o más bien dicho, rememorando aquel momento en que el ser humano surge en nuestro planeta. El ser humano va a surgir a través de una serie de situaciones evolutivas, ¿sí?, que se dieron en todos los animales, tratando este proceso evolutivo de ir adecuando a los mejores elementos en la naturaleza. Pero surge el ser humano como un elemento totalmente inerme, ¿sí? Es un animal que ha sido expulsado de su grupo por una serie de cambios que sufre, ¿sí? Y que el grupo mismo, ¿sí?, por proteger instintivamente a su especie, va a rechazar. Estamos de acuerdo que el ser humano es un mono, pero un mono desnudo, que no tiene las armas suficientes para sobrevivir en la naturaleza. No está adaptado para soportar las inclemencias físicas del medio, no tiene los recursos para defenderse de otros animales, ¿sí? No tiene la fuerza suficiente para resistir los embates de la naturaleza, y gracias a que tiene que levantarse, tiene que pararse, erguirse, ¿sí?, modifica completamente toda su estructura, y esto va a dar origen a que el cerebro tenga una mayor capacidad y pueda partir de 4 grandes capacidades para poder sobrevivir. De esta manera, el ser humano va a caracterizarse a través del desarrollo de estas 4 facultades básicas, 4 facultades que le van a permitir aprender, atrapar, significar y modificar el conocimiento de su contexto, significando la función que ha tenido dentro del desarrollo cultural de la sociedad. Gracias a estas 4 capacidades, el ser humano logró sobrevivir, y no nada más eso, sino que trascendió a todos los demás animales. La primera capacidad natural que tuvo el ser humano fue la de pensar, reflexionar y razonar con fluidez y facilidad, generando ideas o representaciones conceptuales
que le permitieron especular acerca de los fenómenos que le rodeaban, estableciendo estructuras de conocimiento e ideología que sustentaron completamente la producción de todos los conocimientos que le permitieron sobrevivir a sus condiciones adversas. La segunda capacidad que tuvo este ser humano, que no es propia de él, sino todos los animales la tienen, pero unida a la anterior, le permitió al ser humano trascender, o sea, la capacidad de observación, de esa curiosidad innata que le obliga a interesarse en conocer e investigar su entorno natural y crear una serie de marcos de referencia científico-filosóficos que van a explicar y a manipular los fenómenos entre sus causas y sus consecuencias, lo cual le va a permitir tener un conocimiento más profundo de lo que le rodea, ¿sí? Trascendiendo exactamente esa naturaleza. La tercera capacidad va a ser esa capacidad creativa y de imaginación, la cual le va a permitir transformar su entorno natural, diseñando, innovando, elaborando y produciendo aquellos objetos que necesita para sobrevivir y que son útiles y van a surgir de sus propias ideas. Toda esta serie de objetos le va a permitir desempeñar sus actividades cotidianas. Le va a permitir, a través de la creación de estos objetos, hacer más cómoda su existencia, generando ambientes de bienestar y seguridad que le han permitido evolucionar tanto su hábitat, ¿sí?, como estimular su desarrollo tecnológico. Esta capacidad creativa le va a permitir generar y producir tecnologías que le van a ayudar en su vida cotidiana. La cuarta capacidad va a ser esa capacidad emocional que le va a permitir extasiarse ante estímulos de percepción sensorial naturales o artificiales, ¿sí? Va a crear marcos de simbolización y significación estético-cultural a través de ellas. Esta disposición o valor de exponerse al fracaso, a la crítica, a estar dispuesto a jugar con el azar, a funcionar en situaciones poco estructuradas y a defender sus propias ideas, son la base de su actuación y, por lo tanto, de su vida en el mundo. Esta capacidad emocional va a permitirle hacer esa creación de significaciones estéticas o artísticas. Va a desarrollar su capacidad artística. De estas cuatro capacidades van a integrarse y van a crear una serie de situaciones que le van a obligar a hacer las cosas, a crear nuevas cosas que le permitan hacer más sencilla su vida cotidiana. Va a iniciar con elementos útiles, con utensilios, con armas, con herramientas, pero a través de estas gran cantidad de necesidades, va a trascender hacia su hábitat, ¿sí?, y va a buscar crear sus cuevas artificiales. Ahí es donde surge el diseño arquitectónico. En ese momento en que el ser humano, a través de su tercera capacidad, va a ir creando cosas, va a ir modificando tecnologías, sus técnicas de producir las cosas, y las va a ir mejorando cada vez más. El diseño arquitectónico entonces va a ser ese elemento que le va a permitir a él transformar su mundo, transformar su hábitat. Pero para entender esto
el ser humano primero tiene que entender el lugar, el contexto en el que le tocó vivir. A algunos le tocó la selva, a otros le tocó la sabana, a otros les va a tocar las playas, a otros les va a tocar la montaña, las zonas gélidas, ¿sí? Y entonces todo este elemento natural, este contexto natural, va a crearle a él una serie de necesidades que el ser humano va a tratar de satisfacer a través del diseño, de la creación de elementos. ¿De cuáles? Pues los elementos que el sujeto, el individuo, en su momento y en el momento en que está viviendo en ese lugar, le va a necesitar, ¿sí? Por lo tanto, va a buscar esos objetos que le satisfagan y que le ayuden a vivir o a sobrevivir en ese contexto. Entonces, los tres elementos básicos del diseño arquitectónico van a ser el conocimiento del lugar, con todos sus fenómenos, todos los elementos que lo conforman, los naturales, los físicos, el medio, el ambiente, etc. El sujeto, por su lado, va a tener que entenderlo y va a sufrir todos los embates de ese contexto. Y va a tener que crear a ese objeto de tal manera que le sea útil y benéfico para poder sobrevivir en ese lugar. En ese momento estamos creando ya la trilogía básica de lo que es el diseño arquitectónico. De esta manera vamos a encontrar que el diseño arquitectónico es totalmente un universo que está formado por esta trilogía, contexto, sujeto y objeto, que le van a permitir entender de una manera teórica la relación entre el sujeto y el contexto. ¿Por qué? Porque va a ser una relación conceptual, va a ser una relación subjetiva, donde el sujeto está conociendo el contexto, el lugar, ¿sí? Y lo va a tratar de superar. Por eso a esta relación se le llama universo teórico-conceptual, porque va a crear teorías que le van a permitir entender ese contexto y tratar de adecuarlo para sus propias necesidades. En otro espacio vamos a encontrar que el sujeto va a tener una relación con los objetos que va a crear. O sea, esa relación de hacer los objetos que le van a ser útiles, que le van a ser necesarios para su vida cotidiana, va a ser exactamente la base de lo que es el diseño arquitectónico, el diseño industrial, el diseño utilitario. Y va a crear un espacio que hemos llamado el universo creativo. Y la relación que va a existir entre los objetos y los lugares donde van a funcionar estos objetos, van a tener una relación de técnica, una relación tecnológica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este objeto va a tener que ser de tal manera fabricado para poder subsistir en ese contexto, en ese lugar. O sea, tiene que obedecer todas las leyes del lugar para poder sobrevivir y ayudar al ser humano. Este va a ser el universo tecnológico. Y de ahí va a generarse toda una ciencia del diseño que va a permitir y determinar la importancia del lugar, del usuario y del objeto en una relación completamente íntima. A eso nosotros como arquitectos le vamos a generar un proceso de proyección, de conformación formal de todas aquellas ideas y objetual en el momento en que las realizamos. Entonces, desde este momento, el diseño va a convertirse en el contenido ideal de la persona, en la creación de los objetos con una intención social
perfectamente definida. En esta relación de la trilogía del diseño va a existir una serie de acciones y reacciones. El principal elemento que acciona sobre los otros dos es el contexto, es el lugar, porque ese ya está allí, es natural. Y para que el sujeto funcione en él, va a recibir una serie de acciones que el contexto ejerce sobre él y se van a denominar necesidades. O sea, las necesidades van a surgir del momento en que el ser humano tiene que vivir en ese contexto. Como respuesta a este grupo de necesidades, o a esta acción que va a ejercer el contexto sobre el sujeto, el ser humano le va a demandar al contexto que le quite o que le dé algo para superar esas necesidades. Las demandas van a ser la respuesta del sujeto a las acciones del lugar, del contexto. De esta manera, el contexto le va a decir al sujeto, bueno, ok, ¿quieres que te quite todas estas cosas? Pues busca los objetos que te las quiten. ¿Quieres subsistir? Pues busca objetos, crea los objetos que te vayan a ayudar a subsistir. Entonces, en este momento ya, ahora el sujeto va a ejercer una acción sobre los objetos, los va a moldear de tal manera que le sirvan. Y a esta acción que ejerce el sujeto sobre los objetos se le llama requerimiento. Es lo que el sujeto quiere, es lo que le va a pedir al objeto, ¿sí? No muchas veces lo que necesita, porque generalmente en el taller de diseño, en el programa arquitectónico decimos, son las necesidades del sujeto. No, son los quieros del sujeto. Yo quiero un edificio, yo quiero una cuchara, yo quiero, ¿sí? Entonces, esta relación se va a llamar requerimiento. Y el objeto, al contestar a estas acciones, le va a dar satisfactores. O sea, el objeto da satisfactores a una serie de requerimientos o quieros del sujeto. El nivel de satisfactores va a ser igual al nivel de requerimientos. Por último, la acción que va a ejercer el lugar sobre los objetos, que van a denominar las condiciones que le son dadas, todas aquellas restricciones que le imponga el medio ambiente al objeto para funcionar en él, se llaman condicionantes. O sea, son las que van a condicionar al objeto para que pueda funcionar en el lugar. La respuesta del objeto, lógicamente, va a ser una determinante. ¿Por qué? Porque de esta manera va a determinar, va a identificar el lugar a través del objeto mismo. Esa identidad que tiene el objeto, que se va a integrar al lugar donde se crea, ¿sí?, es lo que se llama determinante. Entonces, en este modelo ustedes van a ver esta relación. El contexto va a generar una serie de acciones sobre el sujeto, llamadas necesidades, y sobre el objeto, llamadas condicionantes, y va a tener una serie de reacciones por parte del sujeto, llamadas demandas, y por parte del objeto, llamadas determinantes. A su vez, el sujeto va a actuar sobre el objeto ¿a través de qué? A través de imponerle una serie de requerimientos. Y el objeto le va a responder con una serie de satisfactores. Esta es precisamente la base del proceso del diseño arquitectónico, o de todos los diseños. En un lugar determinado vamos a necesitar una cubeta que en medio nos va a condicionar. Chécale, aquí nada más tengo madera, así es que tu cubeta va a tener que ser de madera, no hay de otra, ¿sí? O aquí nada más utilizamos metal, entonces tu cubeta tiene que ser de metal. Y así es, la vivienda va a adecuarse al lugar. Si hace mucho frío, si hace mucho calor, si estás en la montaña, si estás en la selva, si estás en la playa, ese edificio va a tener que reflejar
en su forma, en sus espacios, exactamente esta idea del lugar donde está creándose. Entonces, de esta manera estamos creando una estructura de diseño. Es lo que le va a dar lugar a que se forme, se genere el diseño. Porque a partir de ahí es donde creamos los arquitectos toda la gama de edificios que van a funcionar en determinados lugares. Y así hacemos vivienda para barrio, vivienda residencial, hacemos vivienda de lujo, generamos en zonas comerciales espacios para ese uso, en zonas habitacionales, en zonas de vacacionales. O sea, vamos a estar creando, vamos a estar diseñando objetos de acuerdo al lugar, de acuerdo al usuario, al sujeto, ¿sí? Y esos objetos van a determinar tanto la imagen del lugar como la imagen del sujeto. Entonces, a través de toda esta relación es cómo el diseño viene a ser el arma que tiene el arquitecto para crear algo con una intención, ¿sí? La imagen de ese algo va a tener un significado, ¿sí? Y principalmente también va a tener un significante. Ese significado es el mensaje que envía el arquitecto. Es todo ese mundo ideológico, conceptual, que el arquitecto tiene en sí para hacer el objeto. Y el significante va a determinar al lugar. ¿Por qué? Porque son todos los elementos del lugar. Todos los elementos, tanto culturales, tanto físicos, tanto sociales, que van a dar imagen de ese lugar. Porque el objeto va a estar creado a través de los elementos con los que cuenta el lugar. Las cabañas van a ser de madera, ¿por qué? Porque están en un lugar donde hay madera. ¿Sí? Los edificios van a ser altos, con unas estructuras muy complejas, ¿por qué? Porque van a estar ubicados en un centro cultural tecnologizado, ¿sí? Que tiene la tecnología suficiente para poder hacer eso. Nadie podía pensar que en medio de la selva se pudiese construir un edificio prefabricado, con elementos estructurales metálicos. ¿Por qué? Porque sería difícil entender cómo llegó ese edificio a ese lugar. En muchas ocasiones los arqueólogos se basan precisamente de esta trilogía para entender cómo fue la vida de los seres que habitaron en el pasado ciertos lugares. ¿Cómo? A través de las muestras, a través de los objetos. Ahí vamos a ver su tecnología, sus materiales, su capacidad creativa, su capacidad constructiva, su ideología, su imagen, la sociedad que conformaban, etc. Por eso es tan importante la arquitectura y por eso es importante entender que el diseño arquitectónico va a ser exactamente el instrumento, la herramienta que va a tener el arquitecto para crear arquitectura, ¿sí? Para crear imagen del lugar, para crear esa serie de mensajes que lleven un significado y que los usuarios, la sociedad en sí, vaya asimilando. Espero que esta plática les haya gustado, les haya interesado y nos vemos en el siguiente video, cuando las piedras hablan, donde charlaremos de arquitectura. No olviden suscribirse, enviar sus comentarios, proponer temas y lo más importante, estar con nosotros.